9. La mano de Durval agarró el cabello despeinado de Elena y tiró de su cabeza hacia atrás, obligándola a mirar a la multitud reunida en la plaza central. El sol de primavera quemaba la piel expuesta de sus brazos marcados, y el olor agrio a sudor mezclado con polvo subía del vestido rasgado que no se cambiaba desde hacía semanas. Ella mantuvo sus ojos verdes bajos, fijos en las tablas manchadas del estrado de madera donde herramientas oxidadas y una mula vieja habían sido subastadas minutos antes. Ahora era su turno. Joven fuerte, sabe cocinar, no se queja. La voz de Durval resonó por la plaza, áspera como el viento que levantaba polvo entre las construcciones desgastadas. Acepto ofertas. Hola mis queridos amigos. Yo soy Valentín, el narrador del canal. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un abrazo cálido a todos, y espero que disfruten cada momento de esta historia. El silencio que siguió pesó más que las cadenas que ataban a la mula al poste cercano. Elena sintió 100 pares de ojos recorriendo su cuerpo delgado, evaluando, calculando, rechazando. Sus manos callosas temblaron contra la falda sucia y las escondió en los pliegues de la tela. La espalda le ardía donde los latigazos más recientes del cinturón de Durval aún no habían cicatrizado completamente. Cada movimiento estirando la piel sensible contra el algodón áspero. 8 años. 8 años desde que la fiebre se llevó a su madre Isolda. Desde que su padre Américo cambió el luto por la cachaza y perdió la pequeña propiedad en mesas de juego ahumadas. 8 años desde que Durval, hermano mayor de Américo, apareció con documentos que él no podía leer y palabras que parecían generosas pero escondían trampas. Voy a cuidar de la niña. Es mi deber de familia. Cuidar. La palabra sabía a cenizas en la boca de Elena. Ella se despertaba antes de que saliera el sol. Encendía el fuego con manos entumecidas por el frío. Preparaba café fuerte que Durval bebía en silencio mientras la observaba con ojos que nunca expresaban nada más que desprecio calculado. Lavaba ropa en el arroyo helado hasta que su piel se agrietaba y sangraba. Alimentaba a los cerdos con restos que a veces parecían más apetitosos que lo poco que le permitían comer. Limpiaba la casa de 3 habitaciones hasta que su espalda gritaba de dolor, y entonces Durval encontraba polvo en algún rincón olvidado y el cinturón salía de la hebilla con un sonido que ella había aprendido a temer más que a los truenos. Niña fea no sirve para casarse, solo para trabajar. Él repetía eso cada vez que ella pedía permiso para lavarse el cabello adecuadamente, para arreglar el vestido, para tener un momento de descanso. Tú comes mi comida, duermes bajo mi techo. Pagarás con trabajo hasta que yo decida que la deuda está saldada. La deuda nunca disminuía, solo crecía. Elena desarrolló oídos agudos por necesidad. Mientras servía café a los comerciantes que visitaban a Durval para discutir negocios, ella memorizaba números, fechas, cantidades. Sabía que Marcos Silva debía 3 sacos de trigo desde el invierno pasado, que Augusto Ferreira había pagado solo la mitad de lo acordado por las semillas, que el propio Durval tenía deudas en el almacén que funcionaba como banco, iglesia y tribunal de la comunidad de 100 almas, deudas que él escondía bajo promesas y amenazas veladas. Pero ella nunca reveló esa habilidad secreta. El conocimiento era peligroso cuando no se tenía el poder para usarlo. Comunidad de 100 almas. Deudas que él ocultaba bajo promesas y amenazas veladas. Pero ella nunca reveló esa habilidad secreta. El conocimiento era peligroso cuando no se tenía el poder para usarlo. Las noches eran peores que los días. Encerrada en el cuartito sin ventana donde apenas cabía el delgado colchón lleno de pulgas, Elena escuchaba los pasos pesados de Durval al otro lado de la puerta de madera. Él nunca entró. No lo necesitaba. El miedo hacía el trabajo por él. Ella se acostaba inmóvil, con la respiración contenida, contando los sonidos de la casa hasta asegurarse de que él se había dormido. Solo entonces permitía que las lágrimas brotaran, silenciosas, mojando la almohada que olía a moho y desesperación. Ella rezaba. Ya no sabía para quién ni por qué, pero las palabras surgían automáticamente, aprendidas en los tiempos en que su madre aún vivía y el mundo tenía sentido. Sácame de aquí, por favor, sácame de aquí.
Las palabras se disolvían en la oscuridad sin respuesta. Cuando cumplió 18 años, fecha que pasó sin mención, sin pastel, sin abrazo, Elena comenzó a notar cambios en las conversaciones que Durval tenía con otros granjeros. Él debía semillas al almacén. La cosecha había fallado por tercer año consecutivo. La sequía transformaba el suelo fértil en polvo que el viento se llevaba, junto con cualquier esperanza de pago. Los 6 granjeros que controlaban el único pozo comunitario estaban estrechando el cerco, exigiendo deudas antiguas. Durval necesitaba recursos, y Elena era el último recurso que le quedaba. Medio saco de maíz. La voz llegó desde el fondo de la multitud, tímida, casi avergonzada. Durval escupió en el suelo, el sonido húmedo impactando la madera cerca de los pies descalzos de Elena. Vale más que eso. Ella no levantó la vista. No quería ver los rostros de las personas que la habían conocido de niña, cuando su madre aún hacía pan fresco que compartía con los vecinos, cuando su padre aún reía y la llamaba mi rayo de sol. No quería ver lástima, o peor aún, indiferencia. Solo mantuvo los ojos fijos en sus propias manos, siguiendo la línea de cada callo, cada corte mal cicatrizado, cada mancha de mugre que ya no se quitaba ni siquiera cuando se frotaba hasta que la piel le quedaba roja. Un saco entero de frijoles. Otra voz, más fuerte. Un granjero anciano que ella reconoció por el tono ronco de quien fumaba pipa desde joven. Durval ya extendía la mano. Ya calculaba cuánto valía ese saco. Ya decidía cómo gastaría los granos, cuando una tercera voz cortó el aire como una hoja afilada. 1 saco de trigo, 2 de avena, 1 de frijoles. El murmullo que recorrió la multitud tuvo una textura física, como una ola rompiendo contra las rocas. Elena levantó la vista por primera vez. Un hombre alto, de hombros anchos y cabello gris, estaba al fondo de la plaza. Ella no podía ver su rostro contra el brillo del sol, solo el contorno de un cuerpo que parecía tallado en roca sólida. Manos enormes descansaban en los bolsillos de pantalones limpios. Postura erguida de quien nunca había tenido que inclinarse ante nadie. Era una fortuna. Una fortuna para una muchacha sin dote, sin belleza, sin valor alguno más allá de unos brazos que podían trabajar hasta romperse. Durval cerró el trato antes de que el extraño pudiera cambiar de opinión. Dinero cambió de manos. No, granos cambiaron de posesión. Documentos fueron firmados con testigos. Y Elena bajó del estrado con piernas que le temblaban tanto que casi tropezó. Nadie la sostuvo. Nadie le dijo adiós. Solo Durval contó los sacos de granos como si fueran oro, dedos ávidos recorriendo las telas ásperas, una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. Él no la miró ni una sola vez. El trato estaba hecho. Ella ya no era su problema. Manos como si fueran oro. Dedos ávidos corriendo por las telas ásperas. Una sonrisa mostrando dientes amarillentos. Él no la miró ni una sola vez. El trato estaba hecho. Ella ya no era su problema. La carreta esperaba al borde de la plaza. Madera oscura manchada por el tiempo, tirada por 2 caballos castaños que parecían bien alimentados, bien cuidados. Elena subió a la parte trasera sin ayuda, con movimientos mecánicos de quien había aprendido a no esperar amabilidad. El hombre, Vicente Nogueira, había oído a alguien murmurar. Subió al frente, tomó las riendas con manos que, incluso a la distancia, parecían capaces de aplastar piedras o sostener cristal sin romperlo. Él no habló. Solo le extendió hacia atrás una manta de lana limpia, azul oscura como cielo de atardecer. Elena tomó la tela con dedos vacilantes. La lana era suave contra su piel áspera. Olía a jabón y lavanda. El primer gesto de amabilidad que recibía en 8 años. Se la echó sobre los hombros, cubriendo el vestido rasgado, escondiendo los verdugones que manchaban sus brazos, y algo dentro de su pecho, algo que ella pensaba que había muerto junto con su madre, tembló como llama bajo un viento fuerte. La carreta comenzó a moverse. Ruedas chirriando contra la tierra seca, cascos de los caballos levantando nubes de polvo que el viento arrastraba de vuelta a la plaza. Elena miró hacia atrás por última vez. Durval ya estaba dándole la espalda, arrastrando los sacos de granos. La multitud se dispersaba. El estrado de madera quedaba vacío, manchado por el sol inclemente.
testigo mudo de una transacción que nadie jamás admitiría haber presenciado. Pero una figura permaneció inmóvil en la sombra del almacén. Doña Perpetua, la partera que había traído a Elena al mundo 18 años atrás, observaba con ojos oscuros y una expresión que Elena no lograba descifrar a la distancia. La mujer anciana levantó la mano, no en despedida, sino en algún tipo de promesa silenciosa antes de desaparecer entre las construcciones. El camino se extendía al frente, serpenteando entre llanuras resecas donde solo arbustos testarudos crecían entre rocas. El silencio entre Elena y Vicente era denso como el aire antes de una tormenta. Ella quería preguntar hacia dónde iban, cuánto tiempo tomaría, qué esperaba él de ella a cambio de los granos que había pagado. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, atadas por años de aprender que las preguntas llevaban a palizas, y el silencio garantizaba la supervivencia. Entonces Vicente habló, su voz grave rompiendo el silencio por primera vez. 15 millas. Llegaremos antes del anochecer. Elena no respondió. Solo asintió, sabiendo que él no podía ver el gesto, pero incapaz de encontrar su voz. ¿Le tienes miedo a los caballos? La pregunta llegó después de más silencio, con un tono neutro, sin juicio. No, señor. Vicente. Puedes llamarme Vicente. Ella apretó la manta contra su cuerpo. Nadie jamás le había pedido que usara un nombre de pila. Siempre era, sí, señor. Disculpe, señor. No volverá a suceder, señor. La confianza era una moneda para la que no tenía crédito. Ella vio sus hombros relajarse ligeramente, como si aquella pequeña concordancia significara algo, como si importara. El paisaje cambió gradualmente a medida que avanzaban. Las llanuras secas daban paso a ondulaciones suaves en el terreno. Los árboles comenzaron a aparecer, primero aislados, luego en pequeños grupos, finalmente formando sombras bienvenidas contra el calor del mediodía. El aire se sentía diferente, todavía caliente, pero con la promesa de una humedad que Elena no había sentido en años. ¿Tienen río aquí? Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas, y Elena se mordió el labio, esperando una reprimenda por hablar sin permiso. Sí. Vicente no pareció molesto por la pregunta. Un río pequeño, pero no se seca. La hacienda tiene agua propia. 200 acres. Buena tierra. Mordió el labio, esperando una reprimenda por hablar sin permiso. Sí. Vicente no pareció molesto por la pregunta. Río pequeño, pero no se seca. La hacienda tiene agua propia. 200 acres. Tierra buena. Agua propia. En una región donde 3 años de sequía habían transformado a hombres prósperos en mendigos, donde las familias peleaban por el acceso al único pozo comunitario, el agua propia era una riqueza más allá de la imaginación. Era poder, era vida. Entonces, ¿por qué la necesitaba? Un hombre con buena tierra y agua propia podía elegir cualquier esposa en la región. Las familias rogarían por casar a sus hijas con él. ¿Por qué presentarse en una subasta humana y pagar una fortuna por una muchacha sin valor, sin belleza, sin nada más que la capacidad de trabajar hasta desmoronarse? El miedo que Elena mantenía bajo control comenzó a crecer de nuevo. Ella conocía historias. Mujeres vendidas o compradas para propósitos que hacían que las palizas con cinturón parecieran misericordiosas. Hombres que buscaban a quienes no tenían voz para gritar, familia para defender, ni opciones más allá de soportar lo que viniera. Pero entonces recordó la manta. Del modo en que Vicente había hablado, una petición, no una orden. Del hecho de que él estaba sentado al frente de la carreta, no a su lado, respetando una distancia que ella no había pedido pero que necesitaba. Quizás, solo quizás, serás libre de irte cuando quieras. Las palabras de Vicente la golpearon como un puñetazo en el estómago. Elena parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué? Libre. Él no giró la cabeza, manteniendo los ojos en la carretera. No es una prisión. No te compré como compro una mula o una herramienta. Compré tu libertad de quien no debería poseerla. Una diferencia importante. No entiendo. Lo entenderás. Con el tiempo. Continuaron en silencio. Elena intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras no tenían sentido dentro del mundo que ella conocía. Libre. Libertad.
Conceptos abstractos como nubes que podía ver, pero nunca tocar. El sol comenzó su descenso cuando la hacienda finalmente apareció. Una casa de madera sólida, de 2 pisos, con un porche que rodeaba todo el perímetro. Un gran granero, pintado de un rojo descolorido pero estructuralmente sólido. Corrales donde las gallinas escarbaban. Un establo limpio. Una caballeriza que albergaba más caballos además de los 2 que tiraban de la carreta. Campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Algunos plantados, otros en descanso. Y, además de todo, el sonido distante pero inconfundible de agua corriente. Vicente detuvo la carreta cerca de la casa. Bajó, ató los caballos. Luego se giró y extendió la mano hacia Elena. Ella miró aquella mano. Grande, callosa, pero limpia, con dedos fuertes que no temblaban. Dudó. Años de aprender que toda ayuda tenía un precio, que toda amabilidad escondía una trampa. Tú decides. Vicente mantuvo la mano extendida, sin prisa, sin impaciencia. Aquí siempre decidirás tú. Elena puso su mano en la de él. La palma áspera estaba caliente contra su piel fría, y él la ayudó a bajar con cuidado, como si fuera algo valioso que podría romperse si se manipulaba sin delicadeza. Sus pies descalzos tocaron tierra húmeda, no polvo, sino un suelo rico que cedía ligeramente bajo su peso. Ella miró a su alrededor, tratando de comprender este lugar que ahora sería... ¿qué? ¿Prisión? ¿Hogar? ¿Algo entre los dos? Lo primero, dijo Vicente, soltando su mano y caminando hacia la casa. Necesitas un baño, ropa limpia, comida de verdad. Luego, si todavía estás despierta, hablaremos sobre el resto. Él abrió la puerta principal y esperó. Elena cruzó el umbral, y algo dentro de ella susurró que estaba cruzando más que una puerta de madera. Estaba entrando en un territorio desconocido donde las reglas antiguas no se aplicaban y tendría que aprender a caminar sin mapa. La cuestión era, ¿sería este territorio una liberación o solo un cautiverio diferente bajo un nombre más amable? Lo desconocido, donde las viejas reglas no aplicaban y ella tendría que aprender a caminar sin mapa. La pregunta era, ¿sería este territorio liberación o solo un cautiverio diferente bajo un nombre más amable? Y la respuesta, descubriría ella, no dependería de lo que Vicente decidiera, sino de lo que ella misma eligiera cuando finalmente creyera que una elección era posible. La palangana de agua caliente humeaba en la penumbra de la habitación. El vapor subía en espirales perezosas que transportaban olor a jabón de glicerina. Elena se detuvo en el umbral de la puerta, observando aquel lujo imposible como si fuera un espejismo que desaparecería si parpadeaba. Vicente colocó toallas limpias sobre la cama de verdad. No un colchón delgado en el suelo, sino una cama con estructura de madera, colchón grueso, almohadas que parecían demasiado suaves para ser reales. La puerta cierra por dentro. Señaló la cerradura de metal, sólida, funcional. Nadie entra sin tu permiso. ¡Nunca! Elena miró la cerradura, luego a Vicente, luego de nuevo a la cerradura. ¿Por qué? La palabra salió ronca, casi inaudible. Porque mereces privacidad. Vicente se giró para irse. Se detuvo en la puerta. Hay ropa limpia en la cómoda. No te quedará perfecta, era de alguien que ya no la necesita. Pero es mejor que lo que llevas puesto. Baja cuando estés lista. O no bajes, si prefieres descansar. Tú decides. La puerta se cerró con un suave clic. Elena escuchó sus pasos pesados bajando la escalera. Luego silencio. Permaneció inmóvil por un tiempo que no pudo medir, su corazón latiendo contra las costillas como un pájaro atrapado tratando de escapar. Entonces, con movimientos que parecían pertenecer a otra persona, cruzó la habitación y giró el cerrojo. El sonido metálico resonó fuerte en la quietud. Privacidad. La primera vez en 8 años. Elena se desplomó. No en un llanto dramático, sino en un colapso silencioso que comenzó en las rodillas y se extendió por todo su cuerpo, hasta que estuvo sentada en el suelo de madera pulida, la frente apoyada contra la puerta cerrada con llave, las lágrimas corriendo sin sonido. Su pecho subía y bajaba en respiraciones irregulares, mientras años de miedo comprimido finalmente encontraban escape. Lloró por su madre.
por su padre que eligió el aguardiente en lugar de su hija, por cada marca de cinturón que cubría su espalda, por cada comida negada, cada noche en un cuarto pequeño sin ventana, cada mañana despertando con el miedo como compañero constante. Lloró hasta que no hubo más lágrimas, solo temblores secos que gradualmente disminuyeron hasta cesar. Entonces se levantó. Se quitó el vestido rasgado, dejándolo caer al suelo como una cáscara muerta que ya no necesitaba. Entró en la palangana de agua caliente. El calor dolió. Los moretones protestaron, los cortes ardieron, pero Elena se forzó a permanecer, frotando años de suciedad y vergüenza de su piel. El agua se volvió gris, luego marrón. Se lavó el cabello 3 veces, sintiendo los nudos deshacerse bajo sus dedos, mechones castaños finalmente revelando su verdadero color bajo capas de negligencia. Cuando salió, limpia por primera vez en la memoria que podía acceder, Elena abrió la cómoda. La ropa allí guardada era sencilla pero bien hecha. Vestidos de algodón en azul claro y marrón, faldas, blusas blancas. Ella eligió el vestido marrón porque parecía más discreto, menos propenso a llamar la atención. Le quedaba ancho en los hombros y corto en los tobillos, pero estaba limpio. Olía a lavanda. Eran de Carmela, la esposa muerta que Vicente había mencionado sin decir el nombre. Elena lo supo por la forma en que los dobleces estaban demasiado perfectos, guardados con el cuidado de quien no podía deshacerse de ellos, pero tampoco podía mirarlos. Bobe 9 es, que Vicente había mencionado sin decir el nombre. Elena lo sabía por la forma en que los dobleces eran demasiado perfectos, guardados con el cuidado de quien no podía deshacerse de ellos, pero tampoco podía mirarlos. Ella bajó las escaleras despacio, descalza, el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. La casa olía a madera y a algo cocinándose, sopa, quizás, o guisado. Vicente estaba en la cocina, de espaldas, revolviendo una olla en la estufa de leña. No se giró cuando ella entró, solo habló por encima del hombro. Sopa de verduras. Nada pesado. Tu estómago necesita acostumbrarse a la comida de verdad poco a poco. Elena se sentó a la mesa de madera maciza, manos en el regazo, observando. La cocina era limpia pero vivida, ollas colgadas de ganchos, especias en recipientes de cerámica, la ventana abierta dejando entrar la brisa nocturna. Todo tenía su lugar. Todo tenía un propósito. Vicente colocó un tazón humeante frente a ella, luego se sentó al otro lado de la mesa con su propia porción. Comió en silencio, sin prisa, sin vigilar si ella comía o cuánto comía. Simplemente comió. Elena probó la sopa. Zanahorias, patatas, cebolla, un condimento que no podía identificar, pero que calentaba más allá del estómago. Estaba deliciosa. Comió despacio, forzándose a no devorar como un animal hambriento, aunque su cuerpo imploraba por más, más, más. Gracias. Las palabras salieron con naturalidad cuando terminó. Vicente asintió. Mañana, si quieres, puedo mostrarte la finca, explicar cómo funcionan las cosas. No necesitas trabajar inmediatamente. Puedes descansar unos días. Yo puedo trabajar. Elena apretó la cuchara con fuerza. No soy perezosa. No dije que lo fueras. Se levantó, tomó los tazones vacíos. Pero el cansancio no es pereza, y tienes derecho a descansar. Aquella noche, acostada en la cama suave con sábanas limpias, la puerta cerrada con llave, el estómago lleno, Elena no pudo dormir por horas. No por miedo, sino por una desorientación absoluta. El mundo tenía reglas que ella entendía. La crueldad tenía lógica. La explotación tenía sentido dentro de un sistema donde ella no tenía valor. Pero la amabilidad, amabilidad sin un precio visible, eso era un territorio sin mapa, y ella no sabía cómo navegar. Los primeros días establecieron un ritmo extraño. Vicente se levantaba antes del sol, preparaba café, comenzaba los trabajos de la finca. Elena se levantaba poco después, bajaba, y encontraba café caliente esperándola. Él pedía, nunca ordenaba. «Elena, ¿podrías preparar el desayuno? Elena, ¿te gustaría ayudarme con las gallinas? Podrías, te gustaría». Palabras que sugerían elección incluso cuando ambos sabían que ella necesitaba trabajar para justificar su presencia. Pero la ilusión de elección, Elena descubrió,
tenía su propio poder. Ella alimentaba a las gallinas, observando cómo picoteaban en un cercado limpio, bien mantenido. Recolectaba huevos, aprendiendo a reconocer qué nidos producían mejor. Ayudaba en la huerta que crecía cerca de la casa, tierra oscura y rica que respondía al cuidado con brotes verdes obstinados. Vicente trabajaba a su lado, no por encima de ella, sugiriendo técnicas, demostrando métodos, pero siempre esperando a ver si ella tenía ideas propias. La tercera semana marcó un giro. Elena estaba mirando el terreno vacío en la parte trasera de la casa, calculando mentalmente cuánto espacio tenía, cuánta luz solar, la proximidad de la fuente de agua. Vicente apareció a su lado, siguiendo su mirada. ¿Pensando en algo? Una huerta más grande. Las palabras salieron antes de que la autocensura pudiera detenerlas. Allí, si plantáramos en hileras escalonadas, podríamos aprovechar el declive natural para el riego. Menos desperdicio de agua, más variedad. Tomates allí, donde el sol da tarde. Lechuga cerca de los árboles, sombra parcial. Hierbas medicinales en el borde donde... Ella paró, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado, planeando demasiado, presumiendo demasiado. B9 es tomates allí, donde el sol da por la tarde. Lechuga cerca de los árboles, sombra parcial. Hierbas medicinales en el borde, donde... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado, planeando demasiado, asumiendo demasiado. Continúe. Vicente se cruzó de brazos, pero su expresión era de interés genuino. Es solo... Con un río propio, usted podría expandir la producción significativamente. No solo para consumo, sino para venta. Calcular la demanda de la región. Enfocarse en productos que no crecen bien en suelo seco. El precio sería alto, porque la escasez garantiza valor. Elena se mordió el labio. Disculpe, no es mi decisión. Números. Vicente la estudió con una intensidad nueva. Usted entiende de números. Escucho, memorizo. Elena bajó los ojos. Durval no sabía que yo prestaba atención cuando los comerciantes hablaban. Aprendí a calcular solo por escuchar. Muéstreme. Entonces, Elena le mostró. Recitó precios promedio de cada producto en la región. Calculó de cabeza el rendimiento por acre basándose en la calidad del suelo que ella había observado. Explicó cómo una irrigación planificada podría triplicar la producción con el mismo volumen de agua. Demostró una comprensión de economía básica que hombres con educación formal tendrían dificultad para articular tan claramente. Vicente lo escuchó todo. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. Mañana traeremos semillas de la ciudad. Usted elige qué plantar. Yo construyo el sistema de irrigación que usted diseñó. Pausa. Y a partir de ahora, usted participa en todas las decisiones de la finca. No como ayudante, como socia. Socia. La palabra resonó en la mente de Elena por días. Gracias por seguir acompañándonos hasta aquí. Si le está gustando, considere apoyar haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. La huerta creció bajo cuidados compartidos. Vicente construía estructuras de madera que Elena diseñaba. Ella plantaba siguiendo el calendario que mantenía mentalmente, la rotación de cultivos optimizando los nutrientes del suelo. Trabajaban lado a lado. Él cavaba canales para irrigación con fuerza bruta. Ella ajustaba ángulos para garantizar el flujo correcto. El sudor que manchaba sus espaldas no era de humillación, sino de propósito. Las comidas se convirtieron en conversaciones. Vicente hablaba de Carmela, no con una tristeza paralizante, sino con una memoria honesta de un amor que existió y terminó trágicamente. Ella quería una familia grande. Risas llenando la casa. Cuando el parto falló, se la llevó a ella y a nuestro hijo, 6 años, y aún espero escuchar sus pasos por la mañana. Elena, animada por esa vulnerabilidad, compartió fragmentos de su propia historia. No todo. Algunas heridas eran demasiado profundas para una exposición inmediata, pero pedazos. Su madre haciendo pan que olía a promesa de días mejores. Su padre antes de la caída, cargándola en sus hombros mientras ella reía tan fuerte que los vecinos se quejaban. La rapidez con la que todo se desmoronó cuando la fiebre y la bebida
Destruyeron los cimientos de una vida que ella consideraba sólida. Usted carga con una culpa que no es suya. Vicente dijo eso en la galería al atardecer, un lugar que se convirtió en su territorio para conversaciones importantes. El sol pintaba el cielo de naranja y morado, y el olor a pan fresco que Elena había horneado por la mañana aún persistía en el aire. Un niño no puede impedir que un adulto se hunda. Usted sobrevivió. Eso no es un fracaso. No me siento como una sobreviviente. Elena sostuvo la taza de té con ambas manos. Me siento como un despojo que fue arrastrado a la orilla. Los despojos pueden reconstruirse en algo nuevo. Él no la tocó, pero su presencia a su lado era un ancla sólida. Usted decide lo que construye. Usted decide. La frase que él repetía en momentos cruciales, devolviéndole un poder que siempre le habían negado. Pero el pasado, Elena aprendería. No suelta a sus víctimas fácilmente. B9. Tú decides lo que construyes. Tú decides. La frase que él repetía en momentos cruciales, devolviendo el poder que siempre le negaron. Pero el pasado, Elena aprendería, no suelta a sus víctimas fácilmente. Durval apareció una mañana de otoño, 6 meses después de la subasta. Elena estaba en la huerta, cosechando tomates maduros, cuando vio la carreta subiendo por el camino. Reconoció la silueta incluso antes de distinguir el rostro. Postura encorvada por la codicia, no por la edad. Movimientos calculados de un hombre que medía cada acción por el lucro potencial. Su estómago se encogió. Las manos le empezaron a temblar, los tomates casi cayéndose de la cesta. El recuerdo visceral de un cinturón silbando en el aire, de dormir con hambre, de años reducida a menos que un animal, inundó su sistema nervioso. Vicente salió de la casa cuando Durval detuvo la carreta. 2 hombres estaban con él, matones que Elena reconoció vagamente de la ciudad, tipos que vivían de la violencia comprada. Vicente se cruzó de brazos, con una postura relajada pero ojos alertas. Nogueira. Durval bajó, aterrizando pesadamente, levantando polvo. Necesitamos hablar sobre un negocio pendiente. ¿Qué negocio? Pagué lo que se acordó. Ah, sí, sobre eso. Durval sacó un papel doblado del bolsillo. Lo agitó en el aire. Descubrí información interesante. Tienes un río propio. Agua en una región de sequía vale... Bueno, vale mucho más que unos sacos de granos, ¿no crees? Vicente no respondió, solo esperó. Entonces pensé, un hombre inteligente como tú no pagaría tanto por una chica fea sin saber que tiene un valor escondido. Un río propio lo cambia todo. Mercado, ¿entiendes? Un precio justo necesita reflejar todas las variables. Elena no es una mercancía. La voz de Vicente tenía la temperatura del hielo. Ella es una persona libre que vive aquí por elección. Elección. Durval escupió la palabra. Ella es mi pupila legal hasta que cumpla 21 años. Tengo un documento que lo prueba. Entonces, o devuelves a la chica o pagas la diferencia. Digamos, la mitad de tu próxima cosecha. Elena observaba desde la huerta. La parálisis inicial, transformándose en algo más cálido, más peligroso. Vio a Vicente sopesar opciones. Un hombre honesto confrontado con una extorsión obvia, pero con una tecnicalidad legal potencialmente válida. Vio a los matones posicionarse, con las manos cerca de los cuchillos en sus cinturones. Vio a Durval sonreír, la sonrisa de un depredador que siente a su presa acorralada. Y algo dentro de ella, algo que había estado dormido bajo años de supervivencia silenciosa, despertó con un rugido. No. La palabra salió de su boca, clara como una campana, cortante como un vidrio roto. Todos se voltearon. Durval la miró como si acabara de notar la presencia de un insecto molesto. No estaba hablando contigo, muchacha. No soy tu muchacha, no soy tu pupila, y tú no tienes ningún documento legal. Elena soltó la cesta, caminó hasta quedar entre Vicente y Durval, cada paso deliberado. Tú tienes un papel falsificado porque sé exactamente cuándo murió mi madre, cuándo mi padre perdió la tutela y cuándo tú asumiste la custodia sin ninguna documentación oficial. Lo sé porque te oí hablando con Joaquim Sobral sobre cómo falsificaste la firma del juez itinerante que nunca regresó a la región. Durval palideció. No puedes probar...
Puedo probar que le debes al almacén 3 sacos de trigo desde marzo de 1891. 2 sacos de avena desde junio. Un saco de maíz que Marcos Silva te vendió fiado en agosto y nunca pagaste. 16 gallinas que desaparecieron del inventario de Doña Perpetua en septiembre. Puedo recitar cada deuda impaga, cada promesa rota, cada mentira que esparciste en los últimos 5 años. Elena dio un paso adelante y Durval retrocedió. Y puedo hacer esto frente al juez cuando venga el próximo mes, frente a toda la comunidad. ¿De verdad quieres abrir este libro, tío? 5 años. Elena dio un paso al frente y Durval retrocedió. Y puedo hacer esto frente al juez cuando venga el próximo mes, frente a toda la comunidad. ¿De verdad quieres abrir este libro, tío? El silencio que siguió tenía un peso físico. Los matones miraron a Durval, esperando una orden. Vicente permaneció inmóvil, pero Elena sintió un cambio en su postura. No intervención, sino apoyo silencioso. Tú decides, decía sin palabras. Durval calculó. Ella vio los engranajes girar tras sus ojos entrecerrados. Vio cuando él se dio cuenta de que la muchacha a la que había reducido a nada tenía una memoria como una trampa de acero, y que el conocimiento era un poder que él no había anticipado. Esto no ha terminado. Escupió cerca de sus pies, un gesto impotente de un hombre que se da cuenta de que ha perdido terreno. Te arrepentirás de volverte contra la familia. Tú nunca fuiste familia. Elena mantuvo la voz firme a pesar de su corazón galopante. La familia no vende a la gente como ganado. Durval subió a la carreta, azotó a los caballos con violencia innecesaria. Los matones lo siguieron, lanzando miradas hostiles pero sin actuar. La carreta desapareció en el horizonte, dejando solo polvo suspendido en el aire. Elena permaneció rígida hasta asegurarse de que se habían ido. Entonces sus rodillas cedieron. Vicente la tomó antes de que cayera, brazos fuertes alrededor de sus hombros, no restringiéndola sino sosteniéndola. Ella tembló contra él, no por frío, sino por la adrenalina tardía, por el miedo que finalmente había alcanzado su sistema nervioso, por la comprensión de lo que acababa de hacer. Él regresará. Las palabras salieron amortiguadas contra el pecho de Vicente. Traerá más hombres. Lo destruirá todo. Quizás. Vicente no mintió, no minimizó. Pero acabas de probar algo importante. ¿Qué? Él la apartó suavemente, sostuvo su rostro con ambas manos, forzándola a encontrar sus ojos. Que no eres un destrozo esperando reconstrucción. Eres una tormenta que estaba esperando el momento adecuado para desatarse. Y Elena, mirando a sus ojos castaños donde no veía pena sino respeto, orgullo, algo más profundo que aún no tenía nombre para clasificar, se dio cuenta de que él tenía razón. Pero también se dio cuenta de que las tormentas, una vez liberadas, no se detienen hasta devastar todo a su paso. Y Durval tenía amigos, recursos, años de experiencia manipulando un sistema corrupto a su favor. La pregunta no era si regresaría, era qué traería consigo cuando lo hiciera, y si Elena tendría la fuerza para soportar la guerra que acababa de declarar. 3 semanas de silencio después de la visita de Durval. Elena trabajaba en la huerta expandida que ahora alimentaba no solo la hacienda, sino que generaba ingresos extra con las ventas en la ciudad. Vicente reparaba la cerca del establo, movimientos eficientes de quien conoce la madera y los clavos como viejos amigos. La rutina había retomado una superficie de normalidad, pero la tensión vibraba bajo cada acción como una cuerda de violín demasiado tensa. Entonces llegó Doña Perpetua. La vieja partera conducía una mula flaca cargando sacos que tintineaban con botellas de medicinas y hierbas. Tenía 80 años si tenía uno. La espalda encorvada por décadas inclinándose sobre camas de parto, manos nudosas que trajeron a la mitad de la población regional al mundo. Sus ojos oscuros aún brillaban con una inteligencia afilada que la edad no había logrado disminuir. Elena Tavares. Su voz ronca tenía la autoridad de quien había sido testigo de suficientes nacimientos y muertes para no temer ni a uno ni a otro. Necesitamos hablar. Se sentaron en el porche, el lugar de las conversaciones importantes, mientras Vicente preparaba té. Doña Perpetua sacó un sobre amarillento de su bolso, papel manchado por el tiempo y el manejo cuidadoso. De 9, ellas se sentaron en el porche,
el lugar de las conversaciones importantes, mientras Vicente preparaba té. Doña Perpetua sacó un sobre amarillento de su bolso, papel manchado por el tiempo y el manejo cuidadoso. Tu madre me dio esto 3 días antes de morir. La fiebre ya la estaba consumiendo, pero su mente aún estaba clara. Dedos temblorosos acariciaron el sobre. Isolda sabía que Américo no sobreviviría al luto. Conocía demasiado bien a su hermano como para confiar en él. Entonces escribió esto. Elena tomó el sobre con manos que comenzaron a temblar. Reconoció la caligrafía de su madre. Letras esmeradas que Isolda había practicado a pesar de su educación limitada, orgullosa de saber leer y escribir cuando la mayoría de las mujeres no podía. Si algo me sucede, dejo la tutela de mi hija Elena a Vicente Nogueira, hombre de honor que conocí cuando traje al mundo a la criatura que él perdió. Confío en él porque vi su bondad cuando enfrentaba el mayor dolor. Durval nunca debe tener control sobre ella. Firmo como testimonio de Perpetua Santos y María Luz. Fecha: 2 días antes de que su madre muriera. Firma temblorosa pero legible. ¿Por qué esperó 8 años? La voz de Elena salió estrangulada. ¿Por qué dejó que Durval me tuviera si mi madre quería? Porque Vicente acababa de enterrar a su esposa y a su hijo. Doña Perpetua no desvió la mirada. Porque yo era una cobarde. Porque me convencí a mí misma de que Durval era familia y la familia cuida de los suyos, incluso cuando cada visita a su casa me mostraba lo contrario. Lágrimas corrieron por los surcos profundos de su rostro arrugado. Cargué con esa culpa todos los días. Todos los malditos días. Pero cuando te vi en aquella subasta, cuando vi en lo que te había convertido, juré a los cielos que no dejaría que destruyera lo que tu madre intentó proteger. Elena miró el papel. Prueba legal. Documento que anulaba cualquier alegación de Durval sobre la tutela. 8 años demasiado tarde, pero aún válido. ¿Durval sabe esto? Vicente preguntó, poniendo té en la mesa. Ahora lo sabe. Doña Perpetua tomó un sorbo, haciendo una mueca por el calor. Le envié un mensaje ayer. Dije que si vuelve a aparecer haciendo amenazas, llevaré esta carta al juez itinerante que llega la semana que viene, junto con el testimonio de cada mujer a la que abusó, cada deuda que defraudó, cada mentira sobre la que construyó su imperio. Entonces él va a acelerar. Vicente habló con calma, pero Elena vio tensión en su mandíbula. Actuará antes de que llegue el juez. Exactamente. La vieja partera asintió. Y cuando actúe, será en la plaza. Durval es un depredador, pero un depredador astuto. Sabe que la fuerza funciona mejor con una audiencia. Intentará destruirlas públicamente, sentar un ejemplo, asegurar que nadie más cuestione su autoridad. Elena cerró los ojos. Plaza Central. El mismo lugar donde había sido vendida como ganado. Un círculo que se cerraba de una manera que parecía planeada por un destino cruel. ¿Cuándo? Abrió los ojos, su voz firme a pesar del miedo que le corroía las entrañas. Mañana. Día de mercado. La mayor multitud de la semana. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento, el tiempo distorsionándose bajo el peso de la anticipación. Elena se puso el vestido azul que Vicente le había comprado hacía un mes. El primer vestido nuevo de su vida, color de cielo de primavera, ajustado a medida para un cuerpo que finalmente había ganado las curvas de quien comía adecuadamente. Se recogió el cabello, que ahora brillaba sano, en un moño simple. En el pecho, un broche de plata en forma de estrella que Vicente le había dado hacía 6 meses, destellaba bajo la luz matutina. Una reina merece una corona, pero acepta una estrella provisional. Él había dicho la noche en que le entregó el broche, con voz ronca por una emoción que no podía nombrar, pero que Elena había comenzado a reconocer como amor. ¿Una reina merece corona, pero acepta una estrella provisional? Había dicho él la noche en que le entregó el broche, con la voz ronca por una emoción que no podía nombrar, pero que Elena había comenzado a reconocer como amor. Ahora, al mirarse en el espejo, un lujo que nunca había tenido antes de llegar a la hacienda, Elena no vio a la muchacha fea que Durval había machacado en su conciencia, sino a una mujer, alguien con valor, alguien con voz. No tienes que hacer esto. Vicente estaba detrás de ella, su reflejo en el espejo mostrando la preocupación grabada en las líneas de su rostro.
Podemos dejar que doña Perpetua presente la carta. Podemos... No. Elena se giró, tomó sus enormes manos. Durante 8 años me hizo creer que no valía nada. Si dejo que otros libren esta batalla, seguiré creyendo en él. Necesito enfrentarlo. Necesito que él vea que ya no soy la niña que rompió. Vicente la atrajo a un abrazo que olía a tierra y honestidad. Entonces yo estaré allí, no para luchar por ti, solo para recordarte que no estás sola. La plaza central bullía cuando llegaron. El día de mercado transformaba el espacio en un hormiguero humano. Comerciantes gritando precios, niños corriendo entre los puestos, olor a pan fresco mezclado con el estiércol de animales atados a los postes. El estrado de madera donde Elena había sido subastada permanecía en el centro, ahora utilizado para anuncios oficiales y asuntos públicos. Durbal ya estaba allí. No solo. Había traído a 6 hombres esta vez, secuaces y aliados, hacendados que le debían favores o temían represalias. Pero también había traído algo más peligroso, el jurado de la opinión pública. La gente se aglomeraba, sintiendo el drama en el aire, una curiosidad mórbida atrayéndolas como moscas a la carne podrida. ¡Nogueira!, Durbal gritó cuando vio a Vicente. «Vine a cobrar una deuda. Traje testigos para asegurar la justicia». Vicente no respondió. Solo caminó hasta el centro de la plaza, Elena a su lado, doña Perpetua detrás. La multitud se abrió, los murmullos se extendieron como ondas. «Robaste a mi pupila», continuó Durbal, con la voz proyectada para la máxima audiencia. «Pagaste un precio ridículo en una subasta fraudulenta. Ahora descubro que tienes agua propia, tierra rica. Explotaste la situación de una familia desesperada. Exijo compensación o la devolución de la muchacha. Elena no es tu pupila», habló Vicente con calma, pero su voz se propagó por la plaza. «Nunca lo fue legalmente. Tengo documentos». Durbal agitó papeles, firmados y atestiguados. Documentos falsificados. Doña Perpetua dio un paso adelante, con un sobre amarillento en las manos. «Yo tengo el documento real. La última voluntad de Isolda Tavares, escrita 2 días antes de morir, dejando la custodia de Elena no a ti, sino a Vicente Nogueira. Atestiguado por mí y por María Luz, válido ante cualquier tribunal». Durbal palideció, pero se recuperó rápido. Una partera vieja tratando de proteger a un ladrón. «Este documento tiene 8 años. ¿Por qué nunca fue presentado?» «Porque era cobarde». Doña Perpetua no retrocedió. «Pero la cobardía no anula la verdad legal. Y la verdad es que tú asumiste la custodia a través de fraude. Abusaste de esta niña por años. Luego la vendiste como ganado cuando ya no servía a tus propósitos». La multitud murmuró. Elena vio rostros, algunos comprensivos, otros calculadores, muchos simplemente curiosos. Vio mujeres que sabían la verdad pero tenían miedo de hablar. Vio hombres que le debían dinero a Durbal y temían venganza. Entonces vio su oportunidad. ¿Puedo hablar? Elena dio un paso al frente antes de que Vicente o doña Perpetua pudieran detenerla. Durbal rió, un sonido áspero, cruel. «Ah, ¿ahora la muchacha fea tiene voz? Interesante cómo unos meses viviendo en el lujo hacen que uno olvide de dónde viene». Antes de que Vicente o doña Perpetua pudieran detenerla. Durbal rió, un sonido áspero, cruel. «Ah, ¿ahora la muchacha fea tiene voz? Es interesante cómo unos meses viviendo en el lujo hacen olvidar de dónde se viene». «No he olvidado». Elena subió al estrado, el mismo lugar donde había sido vendida, las mismas tablas manchadas, pero esta vez subía por elección. «Recuerdo cada día de los 8 años bajo su techo. Recuerdo cada comida negada, cada paliza, cada vez que me dijo que no valía nada». «Insolente», Durbal comenzó, pero ella lo interrumpió. «También recuerdo cada deuda que usted tiene». Su voz resonó clara a través de la plaza. «Porque pasé 8 años escuchando, memorizando, calculando. Así que permítanme compartir con todos aquí lo que sé». Y Elena comenzó a recitar. «Marcos Silva, 3 sacos de trigo desde marzo de 1891. Valor, 12 monedas de plata». Ella señaló al campesino en la multitud, quien asintió lentamente. «Augusto Ferreira».
2 sacos de avena desde junio de 1891. Valor, 8 monedas. Otro asentimiento. Joaquim Sobral, herramientas prestadas en agosto de 1891 y nunca devueltas. Valor, 6 monedas. La lista continuó. Cada nombre, cada valor, cada fecha saliendo de su memoria como agua de fuente. La multitud quedó en silencio absoluto, presenciando. Los acreedores comenzaron a murmurar entre sí, calculando totales, dándose cuenta de que no estaban solos en sus quejas sin resolver. ¿Total? Elena concluyó. Usted debe 147 monedas de plata a 18 personas diferentes en esta comunidad. 3 veces el valor que alega que Vicente le debe, y eso sin contar lo que usted me robó. Mentiras. Durval subió al estrado con el rostro rojo. Muchacha loca inventando. Pruébeme. Elena no retrocedió cuando él avanzó. Pregúntele a cualquier persona aquí si los números están equivocados. Adelante. Durval miró a la multitud. Vio a los acreedores asintiendo. Vio a los aliados evitando su mirada. Vio el imperio de miedo que había construido comenzando a resquebrajarse. Usted no es más que... Él levantó la mano, un gesto instintivo de años de golpear cuando las palabras fallaban. Elena tomó la escoba que estaba apoyada en el poste cercano. Una escoba que alguien había dejado allí después de barrer la plaza por la mañana. Cuando la mano de Durval bajó, ella la bloqueó con el mango de madera. Giró y golpeó sus costillas con una fuerza nacida de 8 años de rabia comprimida. Durval cayó del estrado, aterrizando pesadamente en el polvo, el aire escapando de sus pulmones en un silbido doloroso. «Ya no soy su propiedad», Elena gritó con la escoba aún levantada. «No soy de nadie más que de mí misma». Los matones de Durval avanzaron, pero se detuvieron cuando Vicente bloqueó el camino, no agresivo, solo inmóvil como una montaña. Doña Perpetua se colocó a su lado, anciana pero desafiante. Entonces sucedió algo sorprendente. Otros se unieron. Marcos Silva, Augusto Ferreira, mujeres que habían sido silenciadas. Jóvenes que crecieron viendo la injusticia normalizada. Una pared humana se formó alrededor del estrado, protegiendo a Elena, desafiando a Durval. La comunidad había elegido un lado. «¡Juez!», alguien gritó. «¡El juez está llegando!». La multitud se abrió. El juez itinerante, un hombre de 60 años, barba canosa, ojos cansados de ver la humanidad en sus peores momentos, cabalgaba hacia la plaza acompañado por 2 asistentes. Él evaluó la escena con una mirada experimentada. Un hombre en el suelo, una muchacha en el estrado sosteniendo una escoba, la multitud dividida pero claramente apoyando un lado. ¿Alguien quiere explicarme? Su voz tenía la autoridad de quien representaba la ley en un territorio donde la ley era frecuentemente una sugerencia. La multitud estaba dividida, pero claramente apoyaba a un lado mientras algunos sostenían escobas. ¿Alguien quiere explicarme? Su voz tenía la autoridad de quien representaba la ley en un territorio donde la ley era a menudo una sugerencia. Doña Perpetua presentó la carta de Isolda. Elena recitó nuevamente las deudas, esta vez con testigos confirmando cada monto. Vicente explicó la subasta, el pago, los meses transcurridos desde entonces. Y Durval, tratando de recuperar el control, presentó sus documentos falsificados y alegaciones de robo. El juez examinó todo. Interrogó a los testigos, verificó las fechas. Finalmente, después de que el sol ya comenzaba su descenso, dictó sentencia. Los documentos del señor Durval son inválidos. La carta presentada por la señora Perpetua tiene precedencia legal. La tutoría nunca fue legalmente suya. Una pausa para dejar que las palabras se asienten. En cuanto a las deudas mencionadas por la señorita Elena, considero el testimonio suficiente para una acción legal. El señor Durval tiene 30 días para pagar 147 monedas a los acreedores listados, bajo pena de prisión y confiscación de propiedad. Durval intentó protestar, pero el juez levantó la mano. Además, prohíbo futuras ventas o subastas de personas en esta región. Esta práctica termina hoy. Miró alrededor de la multitud. ¿Alguien tiene objeción? Silencio. Luego, lentamente, aplausos. Comenzaron con una mujer. Se extendieron a otras, finalmente engullendo toda la plaza. No aplausos educados,
sino una celebración de cadenas rotas. Elena bajó del estrado. Sus piernas temblaban, la adrenalina finalmente cediendo a la extenuación. Vicente la tomó, sus brazos alrededor de ella no como un rescate, sino en celebración de una victoria ganada por ella misma. «Lo lograste», susurró contra su cabello. «Convertiste la vergüenza en fuerza». 3 muchachas aparecieron mientras la multitud se dispersaba. Jóvenes, 15, 16 años quizás, sus ojos cargando el mismo terror que Elena reconocía de espejos pasados. «Por favor». La mayor habló, con voz temblorosa. «¿Puedes ayudarnos? Nuestros tíos, nuestros padres, hablan de vendernos cuando la cosecha vuelva a fallar». Elena miró a Vicente. Él asintió antes de que ella preguntara. «Vengan con nosotras». Ella extendió la mano. «Nadie las venderá mientras yo pueda impedirlo». Y así comenzó. 3 años se deslizaron como un río por su cauce familiar. No sin desafíos, pero con una corriente constante que los llevaba en una dirección establecida. La primavera de 1895 pintó los campos alrededor de la finca con un verde vibrante que desmintió los recuerdos de sequía. El sistema de irrigación que Elena había diseñado y Vicente había construido no solo sostenía una huerta expandida, sino que había transformado la finca en un modelo que otros comenzaron a imitar. La casa había crecido. Un ala adicional albergaba habitaciones extra donde, en cualquier momento, 3 o 4 muchachas vivían temporalmente, huyendo de familias abusivas, aprendiendo habilidades que les garantizarían independencia, encontrando voces que les habían sido robadas. Elena enseñaba números, lectura, cálculos básicos de negocios. Vicente enseñaba trabajo agrícola, carpintería, autosuficiencia. Juntos, crearon un refugio donde la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. La ley Elena, como la comunidad había comenzado a llamarla, había sido registrada oficialmente en una asamblea regional 2 años atrás. Prohibía la venta o subasta de personas en toda la región. Establecía castigos severos y creaba un sistema de protección para menores en situación vulnerable. Elena había testificado en la asamblea, palabra por palabra, grabada en un registro que ahora reposaba en el archivo del almacén como testimonio de un cambio posible. Protección para menores en situación vulnerable. Elena había testificado en la asamblea. Su testimonio, palabra por palabra grabado en un registro que ahora reposaba en el archivo del almacén, era testamento de un cambio posible. El matrimonio ocurrió 1 año después del enfrentamiento en la plaza. Ceremonia sencilla en la terraza de la hacienda. No iglesia, no espectáculo, solo promesas intercambiadas a cielo abierto con testigos que importaban. Doña Perpetua había oficiado. Lágrimas corrían por su rostro arrugado, mientras unía 2 almas que el destino intentó separar, pero la elección unió. Ahora, con 8 meses de embarazo y una nueva vida a punto de llegar al mundo, Elena se sentaba en la misma terraza donde las conversaciones importantes siempre tenían lugar. 3 niñas, las refugiadas más recientes, se sentaban en los escalones mientras ella enseñaba a calcular el interés compuesto. El sol vespertino lo doraba todo, transformando un momento ordinario en sagrado. Si se prestan 10 monedas con un interés del 5% al mes, Elena explicaba, usando ramas para dibujar números en el polvo. A los 3 meses son 11 monedas y 57 centavos, gritó la más pequeña, orgullosa de su cálculo rápido. Exactamente. Elena sonrió, la mano sobre el vientre donde el bebé pateaba como celebrando el acierto matemático. Vicente apareció del campo con plantones de rosales que Elena había pedido semanas atrás. Los había plantado en los canteros que rodeaban la terraza, cumpliendo su promesa de belleza y funcionalidad. La tierra húmeda y rica recibía las raíces con una facilidad que ella recordaba imposible en tiempos de sequía. ¿Necesitas algo más?, preguntó él, limpiándose las manos sucias en sus pantalones de trabajo. Elena miró a su alrededor. Una casa sólida que ahora albergaba historias de redención. Campos verdes prometiendo cosecha abundante. Niñas aprendiendo que el valor no dependía de la aprobación masculina. Un bebé creciendo dentro de ella, hijo o hija, que nunca conocería golpes, hambre o desprecio. Un hombre a su lado que entendía que el amor verdadero restauraba la dignidad robada por la crueldad.
Me diste lo que nunca supe poder tener. Ella le tomó la mano, callosa contra callosa, igual encontrando igual. Elección. El broche de estrella brilló en el vestido azul bajo la luz del sol moribundo. No más provisional, sino permanente. Símbolo de transformación, de escombros en tempestad, de vergüenza en fuerza, de propiedad en asociación. Durval había muerto el invierno pasado, solo pobre, abandonado por los aliados que había cultivado con miedo. Elena no sintió triunfo con la noticia, solo cierre. Algunos monstruos se derrotaban a sí mismos con sus propias elecciones, y ella no necesitaba cargar un odio que solo pesaría en un corazón, ahora dedicado a construir en vez de destruir. Doña Perpetua visitaba semanalmente, trayendo historias de otras comunidades adoptando leyes similares, otras mujeres encontrando sus voces, otras vidas redirigidas. La vieja partera había vivido lo suficiente para ver las semillas que plantó, incluso tarde, incluso imperfectamente, floreciendo en un jardín que no esperaba presenciar. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que oscurecía, Elena llevó a las niñas adentro. La cena esperaba, mesa abundante que ella recordaba imposible, una abundancia que ahora era normal. Conversaciones fluían sobre comida casera, risas llenando la casa como Carmela soñó, pero nunca vio. Luego, a solas con Vicente en la terraza bajo el manto de la noche estrellada, Elena apoyó la cabeza en su hombro y se permitió un momento de quietud completa. No silencio nacido del miedo, sino paz ganada a través de batallas vencidas, elecciones tomadas, dignidad reclamada. Hace 3 años, dijo suavemente, estaba en un estrado siendo vendida como ganado. Pensaba que era el fin. Miedo. Pero la paz se gana a través de batallas vencidas, elecciones tomadas, dignidad reclamada. Hace 3 años, dijo ella suavemente, estaba en un estrado siendo vendida como ganado. Pensé que era el fin. Era el comienzo. Vicente besó la parte superior de su cabeza. Tú solo no lo sabías aún. No. Elena corrigió, sonriendo en la oscuridad. Fue el momento en que elegí dejar de ser una víctima y empezar a escribir mi propia historia. Una diferencia importante. Y esa diferencia, entre destino impuesto y destino elegido, entre víctima y sobreviviente, entre propiedad y persona, marcaba toda la diferencia del mundo. No porque alguien la salvó, sino porque ella eligió salvarse a sí misma. Y en esa elección, descubrió que siempre tuvo un valor que nadie podría quitarle. Solo ocultar por un tiempo, hasta que ella decidiera brillar. Y así cerramos otra historia que nos hace reflexionar sobre la vida y el destino. Elena demostró que siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos personas que nos valoran, pero principalmente cuando elegimos valorarnos a nosotras mismas. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Comenta lo que más te marcó de la historia de Elena. Gracias por estar aquí.